Entonces, en la configuración, por ejemplo, a partir de nuestra independencia del Estado-Nación en Venezuela, se da un proceso donde un líder histórico, que es Bolívar, tenía una posición de avanzada a favor de la liberación de los esclavos, a favor de la igualdad establecida y practicada en Venezuela, como lo dice en el discurso de Angostura, ¿verdad? Y tenía una posición, en general, de avanzada, revolucionaria, de transformación, incluso de superación de las figuras coloniales europeas. Una de las cosas que insiste Bolívar en el discurso de Angostura, que yo creo que es uno de los discursos más importantes para entender el proyecto histórico de Bolívar, una de las cosas que nos plantea Bolívar en el discurso de Angostura tenía que ver con construir nuestras propias leyes, por ejemplo, construir nuestras propias formas de organización social, porque él venía y estaba acompañado de la doctrina de Simón Rodríguez, y Simón Rodríguez nos decía: inventamos o erramos. Pero no lo decía así como que ensayo o error, como tratan de decir. No. Es una frase... 36 páginas para llegar a esa conclusión. Sí, y es una frase súper profunda, la página donde Rodríguez dice: el inventamos o erramos. Dice, literalmente trato de expresarlo: no es sueño ni delirio, porque todos los que tratan de transformar la sociedad por una sociedad más justa los llaman locos o soñadores, ¿verdad? Entonces dice: no es sueño ni delirio, sino filosofía. O sea, lo que estoy proponiendo es una propuesta filosófica. Ni el lugar donde esto se haga será imaginario como el que se figuró el canciller Tomás Moro. Su utopía será, en realidad, la América. ¿Quién era Tomás Moro? Tomás Moro era un canciller europeo, ¿sí? Un representante, un diplomático europeo, que en las épocas después de 1500, cercanos al 1500, no todavía 1600, comenzando el 1500, conoce de los viajes de Américo Vespucio y se relaciona con la gente vinculada a Américo Vespucio. Y un europeo que hasta ahora lo único que había visto como realidad era ese mundo de decadencia del feudalismo, ¿verdad? Y de las monarquías europeas, un mundo con mucha pobreza, mucha miseria. Hay que leer Los Miserables para entender el contexto europeo, ¿verdad? Que más o menos conoce Rodríguez, de mucha miseria, muchas pestes que asesinaban a la población, una desigualdad profunda, terrible, rara. Rodríguez, que había conocido todo aquello, dice: nosotros no podemos copiar eso, nosotros tenemos que inventar algo nuevo. Si copiamos, erramos, porque vamos a copiar el error de la sociedad europea. Entonces él dice, este canciller, que es Tomás Moro, escribe un libro donde, imagínense un europeo humanista, ¿no? De verdad humanista, que empieza a escuchar que cuando llegaron aquí a estos pueblos, habían unas sociedades donde la gente no era forzada a trabajar, no existía la esclavitud como ellos lo conocieron, donde no había el sentido de propiedad de un ser humano sobre el otro, donde trabajaban colectivamente para producir, para pescar, y luego repartían entre todos la comida. Entonces ellos empiezan a escuchar aquellos cuentos, y además donde no había hambre, aquí no había pobreza, aquí no había hambre, no se moría la gente de desnutrición, no se moría la gente por inanición, como sí podía pasar en sociedades europeas, no tenían peste. Entonces, claro, él empieza a ver el lado positivo de todo aquello y se le empieza a surgir una noción que todavía en el Foro Social Mundial sigue siendo predominante en la humanidad. Otro mundo es posible. Otra sociedad humana es posible. Él no lo dice, esa es una idea más moderna, ¿no? Más actual. Pero él se figura que puede existir otro modo de sociedad, inspirado por las sociedades americanas de las que se hablaba ya. Y él escribe un libro que no es por imaginación, sino que, o por lo menos parte de su imaginación se abre, porque empieza a escuchar que hay pueblos que viven de un modo distinto, y que no es un cuento, es una realidad. Entonces él escribe un libro que le llama Utopía. Para describir su visión de sociedad ideal, él no iba a decir en aquel momento, como canciller europeo: miren, vamos a tomar el ejemplo de esa gente que no sabemos si tiene alma, y que ustedes están discutiendo que, no tiene, que si tiene alma o no, si son animales, bestias, o vamos a tomar el ejemplo de ellos para hacer la sociedad nueva. No era la manera de decirlo para convencer a aquella sociedad. Entonces él plantea un libro donde escribe un no lugar. Utopía es una palabra que significa no lugar, y él lo planteó como una sociedad imaginaria. Miren esta sociedad imaginaria, nosotros pudiéramos ser como esta sociedad imaginaria.
Cuando tú estudias la sociedad imaginaria de la utopía, es la sociedad que ya era posible y que ya era realidad en nuestra América Latina. Ese fenómeno pasaba mucho con los latinoamericanos que visitaban Cuba. Los digo como una experiencia personal. Cuando aquí nosotros vivíamos el capitalismo y vivíamos a la gente muriéndose, que una medicina gratuita, ¿dónde? Entonces, que yo fui a Cuba y cuando estoy en Cuba, oye, veo aquellos centros de salud completamente públicos que a la gente le regalaban la medicina y vemos todo aquello. Gente de derecha de la Universidad Central que fue con nosotras hizo una declaración a favor de Cuba y lo que decíamos era que la realidad de Cuba era muy distinta a todo lo que nos habían dicho. El que llegaba de allá llegaba con ganas de transformar todo, porque se estaba dando cuenta que era posible otra realidad. O sea, porque una cosa es que tú digas aquí quiero transformar el capitalismo, y otra cosa es que tú veas y digas, mira, aquí lo transformaron, y sí se puede, y tú puedes vivir en una sociedad donde la salud sea igual para todos, donde todos se puedan educar, tengan acceso a una profesión universitaria, donde la gente sin distinción de color pueda tener acceso a ser periodista, estar en un medio de comunicación. Aquí antes de la Revolución Bolivariana aquí no había un periodista negro en nuestros medios de comunicación. Busquen uno y me lo resaltan para ver cuál era, porque no lo conozco. O encontrar una persona de color negro, una persona indígena en nuestra Asamblea Nacional. Aristóbulo era el único, y de broma, pues no, pero eso era muy difícil. Porque ¿cómo? ¿Y por qué se lo ganó? Bueno, no solo porque se lo ganó, pues se lo podría haber ganado mucho, pues se lo ganó con mucho esfuerzo, con muchísima... Claro, porque llegó con votos, no llegó porque lo pusieron. Entonces, esos votos la gente los reconocía. Ese es el curso que digo. Claro, sí, pero bueno, es parte de un fenómeno allí donde se abren ciertas tolerancias mínimas de un Estado que es colonial y de una sociedad que es profundamente colonial, machista, racista, ¿no? Pero esa era la realidad. Entonces, en ese proceso, me fui porque estaba hablando cuando llegué aquí, del pensamiento de Rodríguez, ¿no? Rodríguez dice entonces, pero en esos procesos uno se da cuenta que otra realidad es posible. Yo creo que es lo que le pasa a Tomás Moro. Esto es una interpretación muy personal. Yo creo que es lo que le pasa a Tomás Moro. Tomás Moro se da cuenta, escucha los cuentos y dice, oye, vale, lo que yo estoy deseando, que esta sociedad cambie, es posible. Hay otras que viven diferente y es una realidad, no es un cuento, no es una idea, es una realidad. Es el impacto de la realidad sobre la conciencia humana. Entonces, él escribe este libro que se llama Utopía y describe una sociedad ideal. Y vean entonces, volvamos sobre lo que dice Rodríguez. Se llama Tomás Moro. Dice Rodríguez, no es sueño, no es un sueño utópico solamente o una simple utopía, pero no es que yo sea un soñador tampoco, como se dice de los que tratan de transformar la realidad, ni delirio, ni es una locura, sino filosofía. Ni el lugar donde esto se haga será imaginario como el que se figuró el canciller Tomás Moro. Como el que se figuró el canciller Tomás Moro. No será imaginario como el que se figuró el canciller Tomás Moro. Su utopía será, en realidad, la América. Y luego dice, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española, era como se le decía en aquel momento, ha de ser original. Y original han de ser sus instituciones y sus gobiernos. Y las formas de fundar unas y otras. O inventamos o erramos. Si copiamos aquel modelo de sociedad nos vamos a equivocar como ellos. Tenemos que inventar algo nuevo. Esa es la invitación. Y en el discurso de Angostura, Bolívar vuelve sobre ese punto. Y le dice a los legisladores que iban a dictar aquella constitución en aquel momento, ¿verdad? Le dice, legisladores, ¿creen ustedes que Europa copiaría el Código Civil de Inglaterra, de Estados Unidos, de Norteamérica? No lo copiaría. ¿Creen ustedes que Norteamérica copiaría el Código Civil de Europa? No lo copiarían. Entonces, no copiemos nosotros leyes, hagamos unas leyes a la medida de nuestras necesidades. Y cita incluso a Montesquieu, que era un inspirador de la Revolución Francesa en aquel momento, ¿verdad? El espíritu de las leyes. No dice el espíritu de las leyes que las leyes deben ser de acuerdo al genio, a la naturaleza, a la realidad física y natural de cada pueblo. Entonces tenemos que hacer leyes conforme a nuestra realidad, les decía Bolívar. Bolívar pidió en ese discurso que se superara la esclavitud y dijo algo así como, pido como mi vida misma, que la libertad de los esclavos. El nivel de compromiso que llegó Bolívar con eso. Y hizo una frase más extraordinaria que dice, que plantea que la condición para que la independencia se siguiera era
la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Era que nosotros superáramos la lucha de clases, era que nosotros superáramos la sociedad feudal, la sociedad esclavista, era que construyéramos igualdad entre los ciudadanos. Entonces Bolívar es un hombre profundamente revolucionario, su proyecto es profundamente revolucionario. ¿Es marxista? ¿El proyecto de Bolívar es marxista? No, ¿por qué no? No existía Marx. Marx no existía. Él no podía plantear un proyecto marxista. Eso no quiere decir que sus ideas no vayan contra la sociedad esclavista, la sociedad colonial, la sociedad dividida en clases. Por eso él lo plantea, que una necesidad era la igualdad establecida y practicada. Ustedes se imaginan, ustedes más de felicidad social. Eso es interesante, porque esa idea es nuestra, es original, es de nuestro pueblo. Esa idea no la planteó, no sé, Rousseau o Montesquieu o los líderes de la Revolución Francesa. Bolívar estaba construyendo ideas para nuestro pueblo. Era un ideólogo, era un filósofo, entre otras tantas virtudes de Bolívar, porque Bolívar fue evidentemente un hombre, un líder militar, ¿no? Tiene muchísimas virtudes, pero era también un filósofo. Él estaba pensando el modelo de sociedad que necesitamos, con la escuela de Rodríguez, con muchas de las ideas de Simón Rodríguez, que hay que reivindicarlo como parte de ese proyecto histórico. Entonces, Bolívar, ¿qué nos plantea en el discurso de Angostura? ¿Por qué es tan importante el discurso de Angostura? Aquí ya se estaba proyectando la construcción de la Gran Colombia, y Bolívar ya estaba proyectando la construcción del modelo de sociedad, pero ya después de llevar, perdónenme la expresión, de llevar mucho coñazo por las contradicciones internas, de darse cuenta que mientras tuviéramos una sociedad dividida en clases, el enemigo se iba a aprovechar de nuestras contradicciones para destruirnos rápidamente. Que cualquier sociedad que se montara sobre la base de élites iba a terminar en un conflicto permanente, porque la lucha de clases iba a terminar destruyendo ese modelo de sociedad. Bolívar les dice aquí, miren, Bolívar tenía como 36 años, esto fue en 1819, Bolívar nació en el 1783, tenía como 36 años, y Bolívar dice en el discurso de Angostura, les cuenta a los legisladores, a una reunión, ¿no? Vénganse los de los que estaban por la región del Zulia, no se llamaría Zulia para el momento, los que estaban por los de Angostura, que estaban allí, los orientales, las provincias, ¿no? Vénganse las provincias, los líderes de las provincias, a reunirse para dictar la Constitución. Y Bolívar les da un discurso de lo que creía debía ser esa nueva sociedad. Y les entrega el cargo, además, de jefe militar y de todo. Y le dice, bueno, que el poder ahora está en manos del soberano, pero que ustedes deciden el futuro. Y les digo ahora, yo lo que quiero transmitirles es esto: confío en ustedes, que ustedes puedan hacer esto. Les pido como mi vida misma la libertad de los esclavos. Plantea la necesidad de la igualdad establecida y practicada. Eso es clave en el proyecto de Estado que nosotros necesitamos. Nuestro Estado, que es un Estado nacido en la sociedad capitalista, para la sociedad capitalista, ¿cómo lo transformamos en un Estado que sirva para la igualdad establecida y practicada? Y Bolívar les dice, no copiemos, hagamos las leyes que necesitamos como pueblo. Y entonces, ¿qué forma de gobierno? Entonces Bolívar les dice en el discurso, la forma de gobierno más perfecta es la que reúne mayor suma de felicidad social, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor estabilidad política. No es literal, pero prácticamente literal lo que les estoy diciendo. ¿Qué les había planteado Bolívar? El Estado que necesitamos, la Constitución que necesitamos, es para que las mayorías, para que seamos lo más felices posible. Ese es un concepto sensible, profundamente humano. ¿Para qué queremos nosotros un Estado, una nación? ¿Para qué queremos el poder, digamos, concentrado en una estructura institucional, orgánica? ¿Para qué la queremos? Para que seamos lo más felices posible. Esa es una primera condición. Y para eso necesitamos la mayor suma de la mayor seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social?
que si usted se está muriendo por un problema de salud, el Estado la va a socorrer, que si se le cayó la vivienda, el Estado lo va a socorrer, lo que hacía Chávez, una tragedia, vamos, aquí está, y no te vamos a dejar en la calle, somos un pueblo para garantizarnos la seguridad, es la seguridad laboral, usted se jubila y bueno, y tiene su jubilación, y tiene sus recursos, y tiene las condiciones para vivir dignamente, ¿no? Pero con la igualdad establecida y practicada, como lo decía Bolívar, no con la construcción de élite. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Es superando el modelo de sociedad feudal, es superando el modelo de sociedad capitalista que estaba surgiendo en aquel tiempo, ¿sí? Estaba apenas surgiendo, era el mercantilismo el que estaba en auge todavía, ¿sí? Pero era el germen de la sociedad capitalista. Y él propone la mayor suma de felicidad social, la mayor suma de felicidad posible, la mayor seguridad social y la que la mayor estabilidad política. ¿Por qué la estabilidad política? Y esto es clave, esto es fundamental para entender el proyecto de Bolívar, porque Bolívar no estaba planteando un proyecto para que durara 20 años, ni 10, ni 15, ni 40. Estaba planteando un proyecto para el futuro de una sociedad. Encontrar un líder con las victorias militares y políticas de Bolívar que hubiese trabajado para la liberación de los pueblos. Todo, tú puedes buscar a Napoleón, a Alejandro Magno, cualquier líder, y todos buscaban concentrar poder para sí. Y Bolívar decía en el discurso de Angostura: mi mayor dignidad es la de ser un ciudadano, y el mayor título es el de libertador, el mayor título que me pueden dar. ¿Ves? Porque la gloria de él estaba en la libertad del pueblo, en que el pueblo se gobernara. Es una cosa extraordinaria. Bolívar es un hito histórico de la humanidad entera, que rompe todos los esquemas de los hombres que han tenido poder en el mundo, porque saben que es difícil tener el poder y seguir siendo el mismo. Que alguien diga y eche un discurso tal, que Bolívar, ajá, pero ahora tienes aquí, mira, tú eres el jefe de Estado, tienes las riquezas que te da la gana, tienes todos los privilegios que te da la gana. ¿Cómo es el discurso tuyo? ¿Cómo es? ¿Que todos qué? Igualdad establecida y practicada. Ah, pero despréndete del poder, pues suéltalo aquí, como lo hizo Bolívar. ¿Sí me explico? O sea, en la dimensión de Bolívar es una dimensión histórica extraordinaria. El Estado que nosotros construyamos tiene que ser profundamente bolivariano, y así está descrito en la Constitución. Bolívar plantea, fíjense esta reflexión tan profunda de Bolívar en el discurso de Angostura, y es tan importante esto, y porque Chávez toma a Bolívar como centro de su accionar político, porque el ideólogo fundamental de la lucha de independencia en Venezuela, el principal referente histórico de los venezolanos, eso no quiere decir que no haya muchos hombres y mujeres que lucharon, que Rodríguez no sea supremamente importante, que no lo sea Manolita en su realidad histórica para apoyar el proyecto, o una Juana la Avanzadora en Monagas como mujer morena, también mestiza, luchando y tomando el frente en la batalla. O sea, que no sea importante todo eso, pero el ideólogo fundamental, el que dejó plasmado en sus discursos y por escrito el modelo de sociedad que nosotros podíamos construir, necesitábamos construir en aquel contexto histórico con una sabiduría extraordinaria, fue Bolívar. Si a mí me dicen Miranda, que era importante, que era el precursor, seguramente, y fue fundamental además para Bolívar entender este proyecto histórico, y aportó grandes, y Rodríguez también, no se puede entender la realidad nuestra sin Rodríguez, pero el que plasmó el proyecto histórico con una claridad extraordinaria, que tiene vigencia actual, es Bolívar. Frases como: los Estados Unidos parece destinado por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. ¿Tiene más vigencia eso? ¿Puede tener más vigencia? No es en nombre de la libertad y los derechos humanos que Estados Unidos nos bloquea y no nos causa miseria. Usted puede, búsqueme un presidente de derecha que no tenga problemas porque el pueblo tiene problemas, porque tiene escasez de alimentos, porque todo está caro, porque tiene problemas de vivienda, porque tiene problemas. Búsquenme un país del mundo o en América Latina, para no irnos tan lejos, donde eso sea realidad. Ahora pónganle un bloqueo y díganme cómo gobernarían esos presidentes. Búsquenme un presidente de derecha y pónganle un bloqueo para ver cómo gobernarían esos presidentes. A ver si el problema es realmente que es un problema de ineficiencia.
Bloqueame a Colombia y después me dice cómo es la vaina en Colombia y entonces sí es un problema de que aquí el gobierno es malo. Bloqueame a Perú, bloqueame a Chile, ¿verdad? Y dime cómo es un gobierno malo. Ahí está un gobierno de Perú tratando de ser distinto, ahí está, golpe de Estado. ¿Y qué no hemos vivido nosotros? Desde el sabotaje petrolero que causó una pérdida impresionante, hasta ahorita. Un país asediado no es lo mismo, para nada es lo mismo. Pero Bolívar nos dijo otra cosa, mira, todo aquello te da una dimensión de la historia distinta. Y eso es importante porque el sujeto es un producto también de sus circunstancias, ¿no? En alguna medida. Entonces Bolívar, en este discurso, por ejemplo, les dice, legisladores, entre otras cosas que le dice, les comento, nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué se les ocurre? Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. ¿Cómo? Dilo, comenta. No, que tiene que trascender todas esas situaciones que se Claro, pero ¿por qué despotismos antiguos y modernos? Fíjense lo siguiente. ¿De dónde venían nuestras leyes? Del Imperio Romano, ¿sí? Que heredamos el derecho del latín. Oye, me avisan con el tiempo. ¿Me avisas cómo estamos? ¿Cuánto me queda para llevar? El derecho romano y la Revolución Francesa. Claro, en su tiempo la Revolución Francesa era moderna, ¿verdad? Y el Imperio Romano era antiguo. ¿Y nuestras leyes de dónde venían? El Código Civil que todavía tenemos nosotros es una copia prácticamente del Código Civil napoleónico, de la codificación napoleónica. 15 minutos. Y Bolívar nos dice, nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos, antiguos de Roma y modernos de Francia. Como alguna referencia, pudiera citarse otras seguramente. Entonces nosotros no podíamos copiar aquello que era la idea de Rodríguez o inventamos o erramos, ¿ves? Entonces Bolívar les dice, nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que ese edificio monstruoso se derribe y apartando hasta sus ruinas, elevemos un templo a la justicia y hagamos un código de leyes venezolanas. Eso es literal del discurso de Angostura. Puede ser que me equivoque con una palabra en la cita o el orden de dos palabritas allí. Eso es literal. Las leyes son reliquias del despotismo, son estructuras del despotismo, ¿verdad? Que ese edificio monstruoso se derribe y apartando hasta su ruina, hagamos un templo a la justicia, elevemos un templo a la justicia y hagamos un código de leyes venezolanas. Para mí, ese código de leyes venezolanas se empieza a construir con la Constitución de 1999. Y no digo que no haya cosas antes que sean rescatables, pero el instrumento fundamental que por primera vez en la historia de la independencia de Venezuela reivindica a Bolívar y el proyecto bolivariano y la doctrina bolivariana es la Constitución de 1999. Si no, busquen las constituciones anteriores y díganme dónde está Bolívar ahí. Y díganme dónde está el proyecto bolivariano ahí. Pero que todavía nos falta por seguir construyendo. Claro, porque es que esto es un proyecto apenas. Esto no se ha materializado en muchas de sus partes. El artículo 1, busquemos el artículo 1 rapidito, para que lo vean, porque es tan importante esto. El artículo 1 de la Constitución dice, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta, fíjense ustedes, fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Nuestro patrimonio moral lo fundamenta en la doctrina del Libertador. Esto le da valor jurídico constitucional a la doctrina de Bolívar. Por primera vez construimos los 5 poderes. Él planteó el poder moral, lo planteó con otra estructura que la utilizan para cuestionar a Bolívar, porque dicen, vieron, Bolívar quería unos líderes hereditarios, unos senadores que heredaban el poder, unos senadores vitalicios y que heredaban el poder, porque entonces estaba copiando las estructuras de la monarquía. No, qué vergüenza con Bolívar quien se crea eso. Nos debe dar pena cuando escuchemos ese discurso y no entendamos lo que planteó Bolívar, la enorme capacidad histórica de Bolívar
Bolívar les dice, cuando estaban reunidos, les dice así: miren, veamos las democracias en el mundo. Se los dice Bolívar en el discurso de Angostura, lo invito a que lo lean, no es un discurso tan largo y es fundamental para quien se considere verdaderamente patriota, fundamental, y para quien cree en este país y quiera dejarle el país a sus hijos. Bolívar dice, en el discurso, les dice: vean ustedes los ejemplos de democracia en el mundo. Ahí está Roma. Roma vivió un periodo de democracia. ¿Cuánto tiempo duró? Cortico en el tiempo, yo no sabría describirlo, pero seguramente menos de 50 años. En los tiempos históricos, ¿no? Ahí está Grecia, que se resalta como democracia en el mundo. ¿Cuánto tiempo duró? Cortico. Y Bolívar dice: los pueblos van de la democracia a la tiranía. Y Bolívar dice, en ese discurso, me levantan los pelos porque es una cosa impresionante, enormemente bella y genial. Bolívar dice entonces: vean el tiempo que han durado las monarquías. Tenemos monarquías de 500 años, de más de 500 años. Entonces Bolívar está pensando: ¿qué carajo sirve? ¿De qué carajo sirve que tomemos el poder y que hagamos un nuevo gobierno en Venezuela y construyamos una democracia y una sociedad igualitaria si en 20, 30 años va a venir la anarquía a devorarnos y vamos a volver a entregarle el poder a quienes nos oprimen? ¿Lo están viendo? Y entonces Bolívar dice, fíjense sobre lo que reflexiona Bolívar, esto es extraordinario y ojalá que nosotros enseñemos a nuestros hijos a apreciar esto. Bolívar dice, estoy ahora parafraseando a Bolívar, pero está allí, si ustedes lo estudian se van a dar cuenta: las monarquías forman a los niños desde que están chiquitos para ejercer el poder y para continuar ejerciendo el poder. Los monarcas forman a los príncipes. Este es el que va a ser heredero del trono. Entonces le dan formación política, social y de gobierno y militar desde chiquitico. En las democracias, tú llegaste a la edad adulta siendo un campesino, siendo cualquier cosa, siendo un trabajador, siendo hijo de una familia X, y de pronto te metes en la lucha política y te pones a formar partidos y a tratar de hacer gobierno y tal. ¿Cuál formación histórica traes tú? ¿Desde dónde te empezaste a formar? ¿Cuál traemos? Porque yo soy parte de esa realidad. A mí no me formaron desde chiquito para ser gobierno. ¿Por qué? A Chávez no lo formaron desde chiquito para ser gobierno. Lo formaron? Porque nos buscan en eso. Inclusive en la educación, leyendo a Simón Rodríguez, hace una expresa cómo se veía la educación aquí en Caracas, en Venezuela, y él manifiesta, no se educaba, él fue lo que promovió la educación para todos de forma igual. Claro. Y eso hay que revisarlo. Yo creo que en 20 años de revolución también tenemos que revisar nuestros pensos académicos en la universidad, ¿de dónde son? O sea, la educación es un elemento fundamental. De acuerdo. Y creo que debemos pujar, porque sé que es una lucha también. La lucha del caso no nada más se expresa en lo económico, sino dentro del claustro universitario tenemos que darle. De acuerdo. Porque si queremos desarrollar el país, ¿qué se hicieron nuestros jóvenes? Las medidas nos bloquearon y mejor, les resultó el imperio mejor que una guerra. Es más, nosotros estamos en una guerra, solo que no estamos en una guerra de combate armado, sino en una guerra que produce los mismos efectos, solo que con otras medidas, y que no la vemos, no la sentimos como tal en la piel. Entonces, creo que este proceso que se está dando en nuestro país ahorita, las medidas, todo eso nos está llamando a revisarnos profundamente, a planificarnos, porque yo debo reconocer, nosotros los venezolanos le tenemos alergia a la planificación, pero no planificamos a largo plazo, como lo veía Bolívar, en el sistema de agricultura, en el sistema de educación, en el sistema económico, en todo, no vamos a lograr el sueño de Bolívar. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo creo que ese es parte del Estado que necesitamos, un Estado que se planifique a futuro. Bolívar lo estaba haciendo. Y lo dijo. Bolívar lo pensó. Entonces cuando Bolívar propuso los senadores vitalicios, ¿qué decía él? Vamos a tener una estructura del Estado que se forme como la monarquía hereditaria desde chiquita para el gobierno. A lo mejor ese no es el proyecto para ahorita, 200 años después, me explico. Pero en su momento era razonable. Las monarquías apenas estaban terminando en la humanidad, ¿sí? Estaban surgiendo nuevas formas de gobierno. La república estaba recién nacida en Europa a finales de 1700, estaban haciendo la república y la estábamos instaurando aquí como proyecto, ¿sí?
¿Sí me explico? Y Bolívar, cuando les da todo aquel discurso, les dice, bueno, hagamos un cuerpo de senadores vitalicios. ¿Y quiénes van a ser? Y que sea hereditario. ¿Y quiénes van a ser? Los hijos de los patriotas que derramaron su sangre por la libertad. Porque a ellos les tiene que doler a futuro la independencia de este país. Pero entonces esos tenían que ser formados de pequeños, pero que no tuvieran privilegios como la monarquía. Que no fueran privilegiados y que tuvieran el poder. Fíjate que no te lo plantea como el ejecutivo, no es el monarca. Era un senado vitalicio para que dentro de la estructura del Congreso, además de los electos, tuviese gente que por vía hereditaria era un referente moral y era un referente histórico de esa sociedad. Porque Bolívar estaba tratando de idear algo nuevo. No se trata de que lo copiemos, yo no pediría copiar ahorita el Senado vitalicio, pero se trata de que Bolívar tenía dentro de su visión que había que construir una sociedad para más de 500 años. Él lo estaba diciendo, 300 años ¿cómo decía? 300 años de opresión, no es la palabra, no es otro término, no basta, ¿no? 300 años de calma no bastan, cuando él estaba arengando para que se diera la lucha de independencia, ¿no? Entonces, Bolívar tenía claro que el proyecto no podía ser para 20 años, no podía ser para 30 años, no basta construir una sociedad nueva en ese tiempo, ¿sí? El proyecto histórico de transformación de la sociedad viene de miles de años. Y en eso los chinos, por ejemplo, la cultura asiática nos lleva una morena. Ellos proyectan de muy largo plazo y han sido muy inteligentes en su planificación de largo plazo. Tú tienes razón, probablemente nosotros culturalmente, yo te daría la razón, yo pienso lo mismo, culturalmente nosotros somos muy cortoplacistas, porque nuestra realidad histórica, nuestro pueblo, bueno, tiene la mata de mango ahí y nace el mango y este día tienes mango y el otro día tienes tal cosa y no tenemos grandes necesidades, no vivimos de formas históricas largas, guerras extensas como los europeos, que los llevaron a pensar cómo guardaban. No tenemos un frío, un invierno donde no se cosecha nada, entonces tenías que guardar para el invierno, porque si no te morías en el invierno, ¿verdad? Y tenías que guardar leña seca. Entonces, bueno, tú tenías que planificarte. Las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia social. La sociedad europea, sus condiciones materiales de existencia la obligaron a planificarse más, la nuestra no. Y eso tenemos que estudiarlo. Pero también nos forman para no hacer. Claro, también, eso claro que sí. Claro, sí. Del internet. Nos forman para ser antibolivarianos también, eso es la realidad. Ahora, el proyecto histórico de Bolívar se recoge en buena parte en la Constitución, pero hay que ir a él en sus orígenes. Hay que entender profundamente a Bolívar, amarlo, como decía Ali Primera. No, ¿de qué sirve que cantemos la canción bolivariana, el himno nacional, si no sentimos profundamente a Bolívar? Decía Ali. Si no sentimos profundamente a Bolívar. No basta con cantar la canción bolivariana, si no sentimos profundamente a Bolívar. El Estado que nosotros necesitamos, una cosa que es importante, tiene que asumir la visión bolivariana. Hay un concepto que desarrolló un profesor de filosofía de la Universidad Central de Venezuela, que por cierto hoy hay elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Hay un concepto que desarrolló él, que plantea en su libro Encarnar el espíritu de Bolívar, es el título del libro. Encarnar el espíritu de Bolívar. Hay gente que decía que Chávez está loco, él se cree Bolívar. No, Chávez encarnaba el espíritu de Bolívar. Chávez comprendió profundamente a Bolívar, lo entendió, lo internalizó. Claro que algunas veces se sentiría Bolívar, yo no lo dudo, pero qué bonito sentirse Bolívar. Malo es sentirse Superman o el Capitán América, o Batman o Robin. Eso sí puede ser malo, la Mujer Maravilla. Pero sentirse Bolívar, creerse con el espíritu de Bolívar, qué hermoso es eso. Ojalá la mayoría de los venezolanos encarnen ese espíritu, tendremos otra realidad. Entonces, ese sentido lo tenía Bolívar. La sociedad que necesitamos tiene que encarnar el espíritu de Bolívar para continuar el proyecto, no solo de independencia. Bolívar se fue mucho más allá, que no lo plantea en este discurso de Angostura, que era el equilibrio del universo. Bolívar, desde hace ya más de 200 años, estaba planteando la necesidad de que se construyeran polos de poder para que no hubiese una hegemonía única en el mundo y para que esas hegemonías no sometieran a los demás países del mundo. Bolívar ya estaba visorando eso, que Chávez luego plantea como el mundo multicéntrico y pluripolar, ¿verdad? Y que está en el plan de la patria. Entonces nosotros tenemos un proyecto histórico hermosísimo y el nuevo Estado
el Estado que necesitemos tiene que encarnar ese proyecto histórico. Necesitamos que encarne ese proyecto histórico. Yo pudiera decir muchas cosas más. Por ejemplo, el Estado democrático, social, de derecho y de justicia que se plasmó en la Constitución, ¿verdad?, es un Estado que nos plantea, con el desarrollo de la democracia participativa y protagónica, que el pueblo sea Estado. Buen punto. ¿No? Que el pueblo sea Estado, que la sociedad toda se convierta en Estado, que es distinto a plantear el Estado de Job, ¿no?, con el Leviatán, donde el soberano es el mandatario, el soberano es el pueblo, y así lo dice el artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente o a través de sus representantes, ¿verdad? Entonces, pero además después dice que los representantes están sometidos a la voluntad popular, o sea, que reitera que aún el poder representativo es un poder obedencial, el concepto del poder obedencial que han desarrollado algunos movimientos sociales en América Latina, que se viene planteando, ¿verdad?, desde hace rato, está allí plasmado. Entonces aquí hay un proyecto histórico importante, pero ese Estado que necesitamos tiene que luchar con unas barreras importantísimas, y lo dice Bolívar en el discurso de Angostura. Ese pedacito si quisiera citarlo, no sé si alguien lo puede ubicar rápidamente en Google. Dice: uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia. No lo tengo ubicado aquí para citárselo rápidamente, pero quiero decírselos porque esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Bolívar dice que el pueblo americano, nosotros los originarios de este pueblo, uncido es amarrado, y es como cuando amarras un animal, básicamente a un botalón, pudiéramos decir. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía, que tiene que ver con lo que tú dices en el proyecto educativo, la ignorancia, de la tiranía y del vicio, porque imagínense una sociedad donde los españoles venían y mataban a quien le daba la gana, se llevaban el oro como le daba la gana. O sea, imagínense lo que quedó de allí en 300 años de ese modo de vida, ¿no? El esclavismo, gente amarrada, vendida, comercializada. Imagínense lo que queda después de 300 años de eso. Se me trancó ahí. Después de 300 años de eso, ¿qué queda? Queda una sociedad con muchísima descomposición. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. ¿Ves? Como pueblo, poder como pueblo, saber como pueblo, virtud como pueblo, como un fenómeno cultural. Entonces ahí tienes el problema de la corrupción. Eso es un problema que está encarnado en una sociedad que nace del vicio, que nace del comercio de esclavos, que nace, y que eso fue ahorita a la vuelta de la esquina. La esclavitud se eliminó en 1850, apenas, formalmente, porque después de ahí siguió un rato más, ¿no? Formalmente en 1850, pero además las realidades de opresión que ha vivido el pueblo venezolano son terribles. El vicio permanente en nuestro gobierno es la realidad escrita por Bolívar, y que fueron 300 años y que se extendió por mucho más tiempo porque el proyecto de Bolívar fue traicionado. Quiero citar rapidito, ya para ir cerrando, porque capaz que me comí más de los 15 minutos también, un poema de Aquiles Nazoa que se llama La pasión según un sancocho, o ser santo no es ser mocho. Este poema es muy interesante porque es parte de la crítica inteligente de Aquiles Nazoa en una sociedad donde no había libertad de expresión, ¿no?, donde te extraditaban rapidito si te ponías a decir muchas cosas que no convenían al gobierno. Él tiene otro poema que se llama Verbos Irregulares, donde habla de eso precisamente. Pero en este poema que se llama La pasión según un sancocho, de forma inteligente y humorística, él plantea parte de los problemas que tiene, ¿no? Y dice, fíjense, hay este punto donde está la Magdalena llorando, ¿no? Esta es la escena de Cristo con la Magdalena cuando están tirándole piedras a la Magdalena, de una forma jocosa para inteligentemente cuestionar la realidad venezolana. Dice: porque visto este sudario color de Zamora Clueca, dice, Jesús le dice a la Magdalena, ¿qué te asusta? ¿Qué te arredra? ¿Quién te persigue cual rata? ¿Quién te ha tirado esa piedra que si te alcanza te mata? Y le dice la Magdalena a Cristo: porque visto este sudario color de Zamora Clueca, mi vecindario me impreca diciéndome a deca, la deca del vecindario. Jesús: y por eso se te acosa como un animal inmundo. Pues qué raro, niña hermosa, porque bien vista la cosa, adeco aquí es todo el mundo. Del interior o del centro, ricachos o huelefritos,
Aquí hasta los muchachitos llevan su adeco por dentro. Y alzando hacia el pueblo el brazo, le lanza el siguiente leco: que el que no se sienta adeco, lance el primer ladrillazo. Todo el mundo se serena de armar la marimorena, ninguno tiene el valor, y Cristo a la Magdalena le susurra en la melena: no te lo dije, mi amor, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? El problema de la corrupción permea todas las estructuras de la sociedad venezolana. Y esto hay que entenderlo políticamente, más allá incluso de las diatribas que podamos tener. O sea, esto va desde la base social del Consejo Comunal y el ciudadano que llega a una institución, el funcionario que está en el nivel medio, hasta las estructuras más altas. Y no es de ahorita, no es nuevo. Esto lo dijo él durante los gobiernos de la Cuarta República. Pero esto es un fenómeno cultural que no se acaba rápido y que no es un problema. Chávez lo insistía muchísimo. El mismo presidente Nicolás Maduro lanzó ahorita una lucha contra la corrupción por los daños que le causa nuestro proceso de la corrupción, porque es fundamental, y si no atacamos eso, estamos condenados al fracaso otra vez. Pero además hay que entenderlo como un fenómeno cultural que no es un problema del PSUV, es un problema de todos los partidos, es un problema de la gente que no está en partido, porque hay gente que de hecho se dice: no, yo soy independiente, pero bueno, la actitud no necesariamente es correcta o es ética. El problema de la corrupción permea todas las estructuras sociales de la sociedad venezolana. No quiere decir que no haya excepciones y que no haya gente estricta con una moral sólida, pero son una excepción muy pequeñita, que de hecho el efecto, el impacto en la sociedad venezolana y en las estructuras de poder termina siendo relativamente pequeño. Entonces, nosotros tenemos un problema, y como revolucionarios y revolucionarias, con este llamado que ha hecho el presidente, un tema central del nuevo Estado tiene que ver con eso. Tiene que ver con la construcción de una nueva sociedad desde el punto de vista de la educación, ¿no? Pero Chávez nos dejó algo, y creo que no le hemos dado la fuerza, nos dejó la Contraloría Social. Eso va a permitir, yo no estoy ajena, ninguno, ni el presidente, nadie está ajeno de convertirse en corrupto. No es que lo que se tiene la viveza criolla, pero además cuando llegas a la zona de poder, en las mismas estructuras que son de la Cuarta, que son de estos vicios que arrastramos, nos permean y nos vuelven eso. Pero la Contraloría Social que nos dejó el comandante Chávez, a mi criterio, es lo que tenemos que hacer. Pero hemos generado la Contraloría Social, le hemos dado la fuerza. Yo trabajé en salud y escuché muchas veces cuando el director de un centro de salud decía: Contraloría de la puerta para allá, porque de aquí para dentro soy yo, o sea, mando yo. Tenemos que, fíjate, no es una lucha fácil, fíjate, y es más, pero hay que generar que el pueblo se empodere y se crea las leyes. Y es más profundo que la Contraloría. A mí, o sea, yo suscribo lo que tú dices, pero hay un tema importante. El proyecto no era exclusivamente la Contraloría Social. La Contraloría Social es una parte del proyecto de la democracia participativa y protagónica. ¿Qué te dice el proyecto de la democracia participativa y protagónica? Artículo 62. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. El control es la última fase, pero el pueblo debe estar desde la formación. ¿Cuál es la formación? La planificación. Desde la ejecución. ¿Cuál es la ejecución? Bueno, ya planificaron, me están dando los reales para hacer contrato, ¿verdad? Ahí tiene que estar el pueblo según la ley. Y el control, porque si tú vas al control al final, pero no estuviste aquí, el desastre lo pudieron haber generado allí. Entonces, la democracia participativa y protagónica es parte de un proyecto histórico central de la revolución y del nuevo modelo de Estado que necesitamos, porque es un Estado donde el Estado debe ser la sociedad organizada ejerciendo poder. Ejerciendo poder, esto es clave. No es que la sociedad es organizada diciendo, no, ejerciendo poder. La clave está realmente en cambiar la lógica de poder, desde la lógica de élites, ¿verdad?, de las élites y los dominados, ¿verdad?, a una lógica donde el poder se distribuye de forma equitativa en la sociedad. ¿Para qué? Para la igualdad establecida y practicada. En todo, en el poder. Pero se lo exigimos al Estado, pero no caigamos en confusiones. ¿Y la burguesía? ¿Y el poder económico qué? Porque le exigimos democracia al gobierno. Sí, pero las empresas producen lo que les da la gana como les da la gana. Entonces, cuando estamos en medio de una lucha imperialista, el Estado, la sociedad viene y le dice: bueno, pero es que tú tienes que ser democrático, participativo, y le exige al gobierno, le exige al gobierno. Y la empresa, cuando se dedica a sabotear, ¿quién la controla? ¿Cómo la controlamos? Porque la democracia llega hasta el gobierno, o la democracia también en la economía.
La democracia es en todo, pero el que decide qué se produce y cómo se produce, ¿quién es? Nosotros, la clase trabajadora. ¿Quién decide? El dueño de la empresa, como le da la gana, ¿verdad? Y bueno, puede ser de una pequeña empresa, puede ser de una gran empresa, pero no discutimos el poder en la economía. Y la planificación en la economía también debe ser participativa. Y la ejecución en la economía también debe ser participativa. Cuando leemos la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, vemos una democracia participativa en el proceso de producción. Vemos el planteamiento de que hay un proceso de formación colectivo, integral y permanente de los trabajadores y trabajadoras que les permita conocer todo el proceso productivo. ¿Ves? Por ejemplo, y eso implica la transición hacia otro modelo de sociedad y al empoderamiento de los trabajadores y a la democracia participativa para, lo que dice Jesús Martínez, para lograr un proceso de dirección directa y democrática por la clase trabajadora del proceso social del trabajo. Porque el que decide qué trabajan los venezolanos y qué producen los venezolanos no es el pueblo venezolano, son los dueños de los medios de producción, son las élites. Y eso hay que discutirlo en el proyecto democrático, eso es central en el proyecto democrático, porque los gringos vienen y nos lanzan una guerra y un bloqueo, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, entonces vamos a discutir aquí cómo nos organizamos para entonces hacer la nueva... Todo plan que el presidente Nicolás Maduro pone para solucionar el tema económico, vienen y le dan la vuelta. Y lo sabotean y sacan Dollar Today por aquí y meten otra por allá y lanzan otra por allá. Bueno, tienes que llegar un momento donde te das cuenta que estás en medio de una guerra, hay cosas que no puedo decir, si las anuncio antes, si las explico mucho, me derrotan. Entonces tengo que controlar el poder. ¿Por qué? Porque la burguesía sí está cumpliendo los mandatos, la burguesía está alineada en su proceso de producción con las lógicas de poder del imperialismo y tú estás en medio de una guerra. Eso desconecta el proyecto y es parte de la lucha y de la guerra que nos imponen, es destruir el proyecto de la democracia participativa y protagónica. ¿Y podemos desarrollarlo igualito en este momento? No, no podemos, está prácticamente paralizada. ¿Y las comunas avanzaron mucho? No. ¿Y se puede avanzar mucho en estas circunstancias? En mi concepto se puede avanzar, sí se puede, pero no es fácil, es bien complejo, porque la guerra está hecha para la unificación del poder. La guerra de bloqueo que nos imponen está hecha para que generes otros mecanismos económicos. Y sale a la EXAP y nombras de embajador a un hombre que sabe manejarse en negocio porque tienes que romper el bloqueo. Y te lo meten preso y es un prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque no entregó, porque si hubiese entregado toda la información y si hubiese entregado, entonces estaría libre el hombre. Pero por lo menos fue lo suficientemente patriota y responsable para no entregar al país, porque hay información estratégica que él tiene que necesita para una guerra que está en curso contra nuestro país. Entonces, el Estado que necesitamos, por ejemplo, ahorita tiene que estar preparado para la guerra, tiene que estar preparado para fortalecer la conciencia en la guerra, para no dejarnos dominar por la ignorancia, para no convertirnos en instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción. El Estado que tenemos tiene que tener la capacidad de sortear las realidades en las que estamos circundando en este contexto histórico, pero con una visión de proyecto histórico clara, con una visión de transformación profunda de la realidad social, con la justa distribución de la riqueza que plantea la Constitución en por lo menos 5 oportunidades. La justa distribución de la riqueza en un modelo que es socioeconómico, lo dice el título del modelo económico, no es modelo económico ni sistema económico, modelo socioeconómico, porque la economía tiene que ser social también, tiene que ser la sociedad dirigiendo la economía y no la élite, no la burguesía dirigiendo la economía. Eso es parte del proyecto histórico que está en la Constitución. Evidentemente, el Estado que nosotros necesitamos en este momento, que está plasmado en buena medida en la Constitución, necesita también arraigo en el orden ideológico, en el orden del proyecto histórico, en el pensamiento bolivariano, en el ideario de Chávez, en el plan de la patria. Pregunten cuántos países en el mundo han discutido la Constitución y la han refrendado popularmente. Pregunten cuántos países en el mundo, esto está mucho más cercano a una sociedad democrática que cualquier otra. Pregunten en qué país del mundo el plan de la patria, que es el plan de desarrollo económico y social de la nación, se discute colectivamente por todo el pueblo. Búsquenme uno, búsquenme una democracia del mundo, busquen a los norteamericanos, que su sistema de elección es de segundo grado. A ver si ellos saben lo que es un plan de la nación. No lo conocen, esos son documentos casi secretos. Yo los estudié como abogado aquí cuando estaba estudiando Derecho en la Central. Pero eso tú no lo conocías, el pueblo conocía lo que era el plan de desarrollo económico y social de la nación. Solo conocía a un administrativista, un planificador, un abogado, pero el pueblo, mentira, y que participara y discutiera y le pasaran un borrador para que lo discutiera y opinara del plan de desarrollo económico y social de la nación, mentira.
Ese es el Estado que nosotros necesitamos, pero tenemos que entender la circunstancia de guerra. Y en el Estado que necesitamos un Estado preparado para soportar probablemente, muy seguramente, la caída del imperialismo norteamericano, porque hay dos grandes potencias emergentes en el mundo que son China y Rusia, ¿verdad? No estamos solos en el mundo, no somos nosotros peleando solos contra el mundo, sino que la humanidad completa está en este momento reaccionando frente a la hegemonía de un imperio que impuso una moneda global, que le quitó la base del oro como sustento de esa moneda, y que en el momento en que se caiga, bueno, preparémonos porque realmente el nivel de desestabilización que puede generar es extraordinario. Pero que ya hay líderes como Lula que están diciendo por qué tenemos que comerciar, que hace todo con el dólar, y que ya hay líderes, ya el mismo gobierno chino está dispuesto a ir abandonando el dólar, que ya los rusos lo están haciendo. Entonces, bueno, ¿en qué lugar de la historia estamos? Y como Estado, como país, ¿cómo respondemos a esas circunstancias para preservarnos, para soportar la arremetida más dura de lo que fue el patio trasero de Estados Unidos? Si Estados Unidos va a guerra, necesita nuestro petróleo, necesita que esto siga siendo su patio trasero para conseguir las fuentes de guerra, para pelear contra los rusos y contra los chinos, por ejemplo, y seguir imponiendo una hegemonía global norteamericana. Nosotros necesitamos un Estado consciente de eso, capaz de entender además que ahorita hay unidad de mando. Eso yo no lo puedo perder de vista. Yo puedo tener la diferencia que sea con cualquier estructura de gobierno, pero si yo estoy claro que estamos en medio de una guerra y la entiendo de verdad, aquí hay unidad de mando. Y el jefe de Estado tiene la unidad de mando. Mientras el imperialismo nos esté bloqueando, ¿de qué democracia me estás hablando tú, chico? Si tú estás forzando al pueblo por sus condiciones materiales a que vote contra el gobierno que eligió. Si tú estás pasándonos hambre, miseria, problemas de salud, nos estás bloqueando el sistema de salud para que la gente se muera en un hospital, para que la gente después que tiene el dolor de la pérdida humana diga eso es culpa de Maduro, porque estás alimentando un discurso donde todo es culpa de Maduro. Como si fuéramos un pueblo pendejo, un pueblo ignorante, que nos convirtamos en instrumentos ciegos de su propia destrucción. Qué grandeza tan hermosa hemos demostrado en tan pocos años de revolución para sostener la unidad política y militar del país en este tiempo, en medio de estas agresiones tan profundas, con lo que sembró Chávez en este país, con la dignidad que sembró Chávez, porque contradicciones hay, y mientras haya desigualdad y mientras haya capitalismo va a haber contradicciones, porque nos dijo Bolívar, la unidad establecida y practicada, si no caminamos hacia allá algún día nos van a derrotar, o nos derrota un imperio o nos derrota otro, pero nos van a derrotar. Y la unidad establecida y practicada también implica la unidad latinoamericana y caribeña que planteó Bolívar, para ser una potencia frente al mundo, porque emerge Rusia, emerge China, y China y Rusia no tienen las mismas posiciones imperialistas que ha tenido Estados Unidos en el mundo, no anexionó países como Puerto Rico con la misma forma que lo ha hecho Estados Unidos en el mundo, no ha tenido la actitud guerrerista, ni ha lanzado bombas atómicas ninguno en el mundo, bombas atómicas frente a Japón, que no es ninguna sociedad socialista, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki. Es un país que ha tenido un nivel de destrucción, el país que impone medidas coercitivas unilaterales a todos los países del mundo como si fuera él el país que tiene el poder y no existiera la ONU y no existiera más nada, y se pasan por el forro todos los derechos humanos, porque es el país que menos convenios internacionales en materia de derechos humanos ha suscrito. Un país que encarcela y mete en jaulas a niños en su frontera. Un país que hace lo que le da la gana, que masacró históricamente además también a toda su población indígena, porque eso es parte de la cultura norteamericana. Un país con una historia de invasión, de guerra perversa. Entonces nosotros frente a ese escenario tenemos que tener claro el estado en el que estamos. Y en este estado no dejarnos confundir por esas circunstancias. Y podemos vivir circunstancias difíciles, como lo dijo Chávez, vendrán circunstancias difíciles y habrán algunos que tratarán de aprovecharse. Para completar aquella frase de Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y tratan de convertirnos en instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción. Todos los días caminan en eso. Necesitamos un Estado que brinde conciencia, que siembre referentes éticos, políticos. Por eso es tan importante que el jefe de Estado abandere la lucha contra la corrupción, pero que lo asumamos realmente como Estado, como una práctica de Estado, es fundamental. El Estado tiene que tener en su proyecto la erradicación de la corrupción. Eso es una necesidad histórica para nosotros y nosotros. Lo plantea Aquiles Nazoa desde su prosa bonita y graciosa. Bueno, pudiera decir muchas cosas más, la verdad, capaz me perdí mucho tiempo en el planteamiento histórico del surgimiento del Estado que heredamos, y he dedicado menos tiempo al Estado que necesitamos, ¿no? Pero yo creo que el Estado que necesitamos está bastante descrito en la Constitución, en el Plan de la Patria, en el ideario de Bolívar.
que habrán cosas que tenemos que hacer en el medio de la guerra, de improvisar también en el medio de la guerra, tocará, porque la guerra es así, pero es importante ubicarse en el sentido correcto del momento histórico, de lo que implica una circunstancia de guerra para nosotros. En este momento el Estado, los servidores públicos y el pueblo tienen que internalizar la situación de guerra, comprenderla, qué implica, qué ha implicado. No es que no haya problemas de corrupción que nos afectan, no es que no haya errores en el gobierno que nos afectan, los puede tener cualquier Estado, los puede tener cualquier líder político, pero eso es distinto a ser un país bloqueado, que le quitan su oro, que le quitan a Citgo, que le prohíben comercializar su petróleo como principal fuente de riqueza, que le embargan barcos a todo el que negocie con nosotros, tratando de llevarse el petróleo nuestro. O sea, la situación, la circunstancia que vivimos amerita una conciencia especial y muy fuerte. Y al mismo tiempo que afecta nuestras condiciones morales, pretenden seguir afectando, nuestras condiciones materiales, pretenden seguir afectando nuestras condiciones morales. O sea, pretenden que caigamos en la corrupción, por ejemplo, que lo adoptemos como modo de vida, ¿sí? Porque eso es parte de los efectos de la guerra. Todo eso es parte del propósito de los norteamericanos y de la guerra que tienen contra nuestro país. Y no es que a mí se me ocurre, les puedo asegurar que está en sus manuales. Vean el manual que le aplicaron a la Unión Soviética, vean cómo dentro del proyecto estaba hacernos pasar hambre, pero también destruir moralmente ese pueblo, llevarlos a la corrupción como parte del proyecto de la guerra, porque es parte de la corrosión interna, de explotar las contradicciones internas de una sociedad que no ha logrado la igualdad establecida y practicada. Y el pueblo se arrecha cuando ve, por supuesto, a alguien que está en el gobierno en condiciones económicas muy por encima de la que está la ciudadanía en general, porque es parte de la desigualdad sembrada en el sistema. Chávez no había superado el capitalismo, nosotros como sociedad no hemos superado el capitalismo. Si definimos democráticamente, incluso si queremos avanzar, cuando se hizo la reforma de la Constitución para establecer la propuesta socialista, el pueblo no la decidió en su mayoría. Y no podemos culpar de eso al gobierno exclusivamente. Como pueblo no hemos madurado la idea de avanzar hacia el socialismo. Como clase trabajadora, el pueblo no ha asumido las banderas del socialismo con fuerza, con contundencia. No tenemos la convicción popular necesaria para avanzar al socialismo. Y el capitalismo está viviendo y coleando. Y el enemigo se aprovecha de la desigualdad que siembra el capitalismo para sembrarnos la desigualdad, para afianzar las contradicciones y para convertirnos en instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción, para ponernos del lado del imperialismo. Y es fundamental que no sepamos, que no dejemos engañar. ¿Cuál sería la primera tarea? Porque eso es verdad, yo también lo sufrí, creo que todo, pero tenemos que hacer algo. O sea, como funcionario, ¿cuál sería? Yo individualmente puedo tener las mías, pero también tenemos que tener las propias y las colectivas. Yo creo que esta es parte de la tarea. O sea, la formación, la discusión del modelo de Estado, del modelo de sociedad, del tiempo histórico, la mayor conciencia. Fíjate, si el enemigo está buscando aprovecharse de la ignorancia para convertirnos en instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ser lumbreras, tenemos que promover la luz, la conciencia en el pueblo para soportar esas circunstancias, para no convertirse en instrumentos ciegos de su propia destrucción. Esa es una tarea. Pero hay otras tareas, ser referentes éticos políticos. Nosotros, ¿no? Convertirnos en referentes éticos políticos. ¿De qué? Individuales, solamente. No, yo hago las cosas bien y yo no robo y yo no me agarro el lápiz y yo no tal cosa. No. Referentes éticos, políticos, como colectivos también, como fuerzas colectivas, como sujeto colectivo, como sujeto popular. Porque el tejido social es fundamental para el proyecto histórico. La democracia participativa y protagónica es fundamental. Que no se puedan tomar las grandes decisiones de gobierno en este momento en democracia participativa y protagónica no quiere decir que no se puedan tomar otras decisiones. La UVB está discutiendo ahorita su plan integral político-académico con todos los estudiantes a nivel nacional y todos los profesores que quieran debatir, que es un plan de la universidad, y lo está discutiendo, pero es una forma de avanzar en democracia participativa y protagónica. El Poder Judicial está por aprobar su segundo plan, su plan estratégico del Poder Judicial, que parte de un proceso de participación profunda, y es una planificación con concepto de las circunstancias de guerra. ¿Qué necesitamos? Un Estado que comprenda la necesidad de superar las medidas coercitivas, una sociedad que comprenda eso, que esté clara de eso. Creo que esas son parte de las acciones. Ojo, uno no tiene la receta, y creyendo, como creo, en la capacidad que tenemos como sujeto colectivo, sería extraordinaria una reunión como esta para tomarnos el tiempo del otro oponente, que ya se lo he quitado bastante, para discutir también cuáles son las medidas, porque eso debe salir también de nuestra fuerza colectiva, ¿no?
como el presidente va determinando algunas medidas. Por ejemplo, yo mismo cuando se aumentó el salario como se aumentó, dije, cónchale, ¿por qué no se aumentó el salario? Vamos hacia la bonificación. Y me preocupa, a todos nos angustió, ¿verdad? Oye, el que tenga mínima conciencia tiene que preocuparle. Pero fíjense que el aumento del dólar no fue tan rápido como en otras circunstancias, como si nos hubiesen aumentado el salario. Porque parte de la estrategia económica implicaba que no basta aumentar el salario, tienes que contener el dólar. La guerra que hemos tenido es sistemática, es feroz. O sea, el proceso de Dollar Today, que una página sentada en Miami definiera el valor del dólar en el país, es una cosa inimaginable en cualquier otro país del mundo, en cualquier circunstancia. ¿Qué democracia, qué país, qué economía sobrevive a eso? Donde una página web dirigida por tres, que pudiera decir, no, son tres pendejos, no, tres pendejos no. Tres carajos conectados con el aparato imperialista, orientados por el aparato imperialista para destruir nuestra moneda, cuando estábamos disfrutando de un sistema cambiario que le permitía a los venezolanos viajar para todo el mundo, a la clase trabajadora viajar para todo el mundo con un dólar preferencial, importar directamente productos baratísimos, con un sistema cambiario extraordinario. Ah, pero ellos se iban a quedar tranquilos, se iban a quedar con las manos cruzadas. No, nos iban a atacar, iban a destruir nuestra moneda, y ahí comenzó Dollar Today. Pero después la forma en que sacaban los billetes por Colombia, la bicicleta que generaron para llevarse los billetes del país, cómo se llevaban toda nuestra moneda, cómo nos cambian el cono monetario, que cada ratico la moneda no vale para nada, cómo llegaron a ser, imagínense ustedes, lo que es usar al pueblo como instrumento ciego de su propia destrucción. Yo escuché en este país, no me lo contaron, porque soy de aquí, he vivido aquí toda la vida. Yo escuché venezolanos que dijeron, cuando Maduro aumentó el salario, Maduro con tu madre, porque había aumentado el salario. ¿Lo escucharon ustedes, algunos de ustedes? Cada vez que aumentaba el salario, hicieron que la gente se arrechara cuando se aumentaba el salario. Díganme en qué país del mundo la gente se molesta cuando le aumentan el salario. Perdónenme que haya usado esa grosería, pero estoy siendo literal con algo que escuché. Porque cada vez que aumentaba el salario, venía un aumento de precio, que la gente le disminuía el poder adquisitivo. Entonces vean, como ellos saben que las condiciones materiales determinan la conciencia, ellos calculan que si cada vez que Maduro aumenta el salario, los golpean, nosotros mismos nos íbamos a poner el aumento del salario. Porque no era una medida económica que resolviera nada. En esas circunstancias vivimos una situación normal, no vale. Es una locura que la misma clase trabajadora le preocupe que aumenten el salario y se asuste y tiemble cuando va a aumentar el salario. Así no haga la mentada de madre, pero le preocupe y tiemble porque no sabe lo que va a haber el otro día en el mercado. ¿Ah? Que cuando agarres 3 churupos tienes que ver cómo los cambias en otra moneda porque no sabes lo que va a hacer el otro día en el mercado. Es la locura, es una cosa de enfermedad. Entonces ese nivel de agresión no es cualquier cosa. El nivel de agresión que hemos vivido es muy profundo y el pueblo está golpeado en su conciencia. Está golpeado mucho, que hemos resistido porque el chavismo Chávez sembró una conciencia histórica, y Bolívar y lo que hemos tenido, y Ali Primera, sembró una conciencia en este pueblo extraordinaria para lo que hemos resistido hasta el momento. Pero fortalecer esa conciencia creo que es uno de los pasos fundamentales. No es lo único, el poder colectivo es esencial, pero hay muchas cosas más. Bueno, miren, yo no me extiendo más, pido disculpas encarecidamente a la compañera, agradezco la invitación de Oliver Rivas, del equipo en general de Participación Ciudadana de aquí de la Vicepresidencia, por esta invitación. Les agradezco a ustedes la paciencia conmigo, su interacción, sus intervenciones, y bueno, estoy a la orden para cualquier otro proceso de debate, discusión incluso sobre el qué hacer, ¿no? Esa es parte de la discusión, esa es parte del debate, qué hacer. Ajá, ya sabemos más o menos qué está pasando, cómo fue la cosa, qué está pasando y cómo nos están afectando, pero ¿qué hacemos? Esa es parte de la discusión fundamental. Creo que fortalecer la conciencia es central. Si yo no tuviera la conciencia que tengo, yo pasé 4 años criando cabra metido en una montaña para que mis hijos, que eran vegetarianos, y mi esposa tuviesen comida, a pesar de que tenía propiedad sobre un terreno, pero en medio de la guerra las circunstancias eran difíciles para muchos, y el salario no alcanzaba para nada, y yo tenía un terreno, pero yo era asalariado, no me había dedicado a la producción, y me meto en el tema productivo, y 4 años, y mis hijos vivieron 6 meses comiendo arepa con aceite y sal, y yo también, y yo menos, porque además yo me preocupaba por comprarles el aceite de oliva, porque eran vegetarianos. Entonces, oye, sin esas condiciones mínimas, y cuando tenía un poquito de plata era aceite de oliva lo que compraba, y algunas cosas de vegetales, pero ya no podían comer semillas, que ellas comían, hasta los mismos granos se nos pusieron escasos y caros en algún momento, y bueno, la circunstancia ha sido muy dura, pero así como eso, hay gente que le ha tocado ver a un familiar muriendo sin no tener cómo solucionarlo.
Y ahí viene el imperialismo a trabajarnos, culpe Maduro, culpe Maduro, culpe Maduro, culpe Maduro. Eso es un odio desde el dolor, desde la miseria establecida y practicada, no, desde la miseria provocada por el imperialismo, por los Estados Unidos, como nos alertó Bolívar, en nombre de la libertad y la democracia. Porque cuando ellos se paran y se autonombran presidente de la República, una cosa loca que parece loca, ¿no? Se autonombran presidente de la República, lo hacen en nombre de la democracia y de la libertad. En lo que nos dijo Bolívar, para sembrar miseria en nuestro país. Ahí está descrito. La conciencia es fundamental para resistir. La mayoría de nosotros y nosotras no hubiésemos resistido esta pela si no tuviésemos altos niveles de conciencia sobre la realidad. La mayoría del pueblo se hubiese volcado a la calle contra el gobierno, como lo hicieron en otro momento como el Caracazo, en situaciones menos graves que esta. Se hubiese volcado a la calle si buena parte del pueblo no tuviera conciencia histórica de que está siendo golpeado y que está siendo llamado y convocado por esa guerra a hacer eso. Que lo que quiere el imperialismo es eso, precisamente. Entonces, bueno, creo que eso es parte de la tarea. Gracias por tu pregunta, gracias por sus intervenciones. Silvio Sánchez. Bueno, muchas gracias al magistrado Silvio Sánchez, que hoy tuvo la